Bien, pues hoy vamos a ver el equilibrio químico. Vamos a ver qué es este equilibrio químico, qué es importante que conozcáis para abordar un problema de equilibrio químico y cómo se define un equilibrio. Entonces, para ver el concepto y entender lo que es un equilibrio químico, vamos a imaginarnos que tenemos un recipiente, ¿vale? Y que en ese recipiente tenemos hidrógeno y yodo a una cierta temperatura, que esto luego va a ser importante. Lo tenemos a una cierta temperatura. ¿Qué va a pasar entre el yodo y el hidrógeno? Pues que van a comenzar a reaccionar entre sí. Dejando pasar el tiempo, veremos cómo el yodo y el hidrógeno comienzan a reaccionar. Los escribimos los dos, que recordamos que son diatómicos, y nos van a dar lugar a yoduro de hidrógeno. Ajustada quedaría así la reacción que se va a dar. Pero ¿qué sucede? Que en este recipiente, si dejáramos pasar el tiempo, no solo veríamos que el hidrógeno y el yodo nos da lugar a yoduro de hidrógeno, sino que al revés también. Al final, las moléculas de yoduro de hidrógeno comenzarían a reaccionar entre sí y nos darían lugar a yodo y a hidrógeno. Hablaríamos entonces de la reacción directa, que sería esta que tenemos aquí dibujada, o sea, que tenemos aquí en la pizarra, y la reacción inversa, que sería esta de aquí. Bien, si esto lo ponemos, vamos a ver realmente las dos reacciones para verlo claro que se dan, ¿vale? Tenemos por un lado H2 más I2, que nos da lugar a 2HI. Vamos a escribir siempre la reacción directa en azul y la inversa en rojo. Y luego tenemos 2HI, 2, así, da lugar a H2 más I2. Bien. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos ahora mismo la existencia tanto de la reacción directa como de la reacción inversa en este recipiente. O sea, se dan las dos, hay una coexistencia de ambas. Entonces, ¿qué pasa? Que esa coexistencia de las dos reacciones, de la reacción directa y la reacción inversa, lleva a que se igualen las velocidades. Es decir, vamos a verlo con una gráfica. Si esta es la velocidad y este es el tiempo, nos podremos dar cuenta de que la velocidad de la reacción directa hará así, y la velocidad de la reacción inversa hará así, llegando a un punto donde se unan, se junten. Y en este punto decimos que se ha alcanzado el equilibrio. Porque ya vemos que la V directa es igual a la V inversa. Bien. ¿Qué es importante saber de esto? Pues que a partir de este momento el número de moléculas formadas va a ser pues el mismo, ¿vale? Porque estamos en un equilibrio. Entonces, ¿cómo se define un equilibrio? ¿Qué es importante saber de un equilibrio? Pues que un equilibrio siempre se va a definir por una constante, ¿vale? Una constante que define al equilibrio. Por ejemplo, vamos a ponerlo de un modo general, ya sabiendo de dónde viene un equilibrio. Vamos a ver, por ejemplo, una reacción de forma general y luego volveremos a esta para seguir explicándola. Imaginemos una reacción de la forma AA más BB que se combinan dando lugar, vamos a ponerlo en un equilibrio, que un equilibrio importante, ahora lo digo, CC más D. Un equilibrio es importante saber que esta es la forma en la que se representa un equilibrio, una doble flecha de esta manera. Eso denota equilibrio. Sabemos que estamos en un equilibrio si nos encontramos esa doble flecha. Vale, pues imaginemos que tenemos esto de aquí, ¿vale? Bien. ¿Qué constante nos va a definir este equilibrio? Pues esa constante puede venir dada de dos formas. O bien por las concentraciones, o bien por la presión. Las presiones parciales realmente. Entonces, vamos a centrarnos primero en la de las concentraciones. Se le llama K, su C de concentraciones, y esto vendría dado por la concentración de los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico partido por la concentración de los reactivos elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico de igual manera. Y vosotros me podéis decir, vale, ¿yo qué hago con esto? ¿Me lo creo? Pues os voy a explicar por qué es así. Aunque lo importante es que sepáis es que es esto, os voy a explicar por qué, ¿vale? ¿Qué hemos dicho?
Pues nosotros hemos hablado, vamos a verlo en el caso que estábamos antes, en el de que el yodo y el hidrógeno se combinan para dar lugar al yoduro de hidrógeno. Vamos a poner la reacción de nuevo para no olvidar dónde estamos. ¿Qué hemos hablado antes? ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que vamos a tener una reacción directa y una reacción inversa, repetimos. Bien, ¿y qué hemos dicho? ¿Qué es lo más importante del equilibrio? Que la velocidad directa va a ser igual a la de la reacción, o sea, inversa. Van a haber una igualdad o sea, las velocidades se van a igualar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué era la velocidad de una reacción. Si nos acordamos, una ecuación de velocidad viene dada por una constante por las concentraciones de los reactivos elevado al orden de reacción. Pues si nosotros pensamos que la reacción, para hallar la constante si pensamos que la reacción, o sea, es elemental, estos órdenes de reacción va a coincidir con los coeficientes estequiométricos, es decir, el orden es igual a los coeficientes estequiométricos. Entonces, teniendo este recordatorio y sabiendo que la velocidad de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción inversa, ¿qué podemos hacer? Pues la velocidad de la reacción directa es igual a la constante de la reacción directa por los reactivos de la reacción directa, que si nos damos cuenta la reacción directa es de aquí hacia aquí, luego los reactivos serían estos de aquí, el hidrógeno y el yodo. H2 por I2, que no le pongo coeficiente, no le pongo orden o coeficiente estequiométrico, ya que, como estamos viendo, es 1 y por tanto pues no es necesario. Y la velocidad de la reacción inversa es igual a la constante de la reacción inversa por, en este caso, su reactivo, que como sabemos que va de aquí hacia aquí, el reactivo en este caso va a ser así. Va a ser aquí el yoduro de hidrógeno, elevado a 2, porque es su coeficiente estequiométrico. Bien, ¿qué ocurre? Que estamos diciendo que esto se iguala, son iguales. Por tanto, ¿qué nos queda? Pues nos queda que la constante de la reacción directa por la constante de la reacción inversa es igual a H2 por I2 partido por HI al cuadrado. Y aquí es donde entra lo de la cierta temperatura, ya que es importante que sepáis que las constantes del equilibrio o cualquier constante, por ejemplo las de la velocidad también, varían con la temperatura, pero solo varían con la temperatura. Como estamos hablando de que estamos a una cierta temperatura dada, esto lo podemos escribir como una nueva constante en sí misma, que sería la constante del equilibrio. Por tanto, esto sería la constante de equilibrio, que en este caso, al estar expresado en concentraciones, sería K sub C. Y aquí tenemos la forma general de expresarlo. Así sabemos por qué realmente es esta la constante y no otra. Bien, pues como he dicho antes, también además de expresarse por medio de las concentraciones, esta constante puede venir dada por las presiones parciales. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Todos conocemos esta famosa ley de aquí. Si nos damos cuenta, si el volumen lo trajéramos para acá, nos quedaría que la presión es igual a la concentración por RT. ¿Esto qué quiere decir? Que la presión va a ser proporcional a la concentración. Por tanto, podemos expresar esta misma constante en forma de concentración o en forma de presiones parciales. ¿Cómo quedaría la constante K sub P, que es la de presiones parciales? Pues K sub P es igual a la presión de C elevado a C por la presión de D elevado a D partido por la presión de A elevado a A por la presión de B elevado a B. Aquí tenemos las dos constantes que vamos a utilizar para definir los equilibrios químicos. Vamos a recordar, porque aquí estamos trabajando con presiones, ¿cuáles? Con presiones parciales. Entonces vamos a recordar qué es una presión parcial, ¿vale? La presión parcial, que se denota PI, esto es como recordatorio, realmente la definición es la presión que ejerce un gas si él ocupara todo el volumen. Entonces el PI por V, que sería el volumen total, sería igual a NI por R por T.
siendo V el volumen total que tengamos. Esto es la presión parcial. Y también esta presión parcial puede venir dada por la fracción molar por la presión total. Y recordamos a su vez que la fracción molar es el número de moles de esa sustancia partido por el número de moles totales. Si fuera un gas, pues el número de ese gas concreto partido por el número total. Es decir, esto sería N de A más N de B más N de C, etc. Y así tenéis claro el concepto de presión parcial, porque es importante que sepáis esto para trabajar con ello en los distintos ejercicios que os pueden preguntar. También va a ser importante dominar y saber una fórmula que nos relaciona K sub P y K sub C, puesto que muchas veces puede que nos encontremos en un equilibrio donde nos pidan las concentraciones, o sea, donde nos pida K sub C, la constante de concentraciones, pero, sin embargo, nos den los datos de presiones. Pues para ello existe una fórmula que es que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a variación de N. Esta fórmula, que si queréis acordaros de cuál va primero y cuál va después, mi profesora de bachillerato siempre la llamaba la fórmula Paco, primero la P y luego la C. Esta fórmula es muy útil y nos dice que la constante de equilibrio dada en presiones parciales es igual a la constante de equilibrio dada en concentraciones por RT elevado a variación de N. Importante, muy importante, esta variación de N, esta variación de moles, es solo para gases. Podemos encontrarnos dos tipos de equilibrio, ¿vale? Equilibrios homogéneos, donde todos estén en el mismo estado, o equilibrios heterogéneos. Si tenemos un equilibrio heterogéneo, puede que nos encontremos que esto, por ejemplo, imaginaos que A sea un sólido, B sea un gas, C sea un gas y D sea un gas. A la hora de calcular variación de N, que para calcular variación de N sería la suma de los moles gaseosos de producto menos los de reactivo, pues para calcular variación de N no tendríamos en cuenta esta, ¿vale? Esta simplemente como si fuera cero, porque solo se tienen en cuenta los moles gaseosos. Muy importante que lo sepáis. Pues bien, ya que hemos hablado de equilibrios homogéneos y heterogéneos, esta fórmula es muy importante, ya que nos va a relacionar K sub P con K sub C, y es muy importante que lo tengáis presente en muchos ejercicios, pues por lo que ya os he contado. Entonces, ¿qué tipos de equilibrios hay? Pues homogéneos y heterogéneos. Un equilibrio homogéneo es aquel en el que todas las sustancias están en el mismo estado. Es decir, todas son, por ejemplo, gaseosos. Y un equilibrio heterogéneo es, por ejemplo, lo que os he puesto aquí debajo, que haya alguna que esté en estado sólido, otra en estado líquido, etc. ¿Qué es importante saber? Pues que a la hora de representar esta constante, realmente lo que más va a tener en cuenta van a ser, o sea, no vamos a tener en cuenta ni los sólidos puros ni los líquidos puros. ¿Vale? Os voy a buscar un ejemplito que tenía yo apuntado por aquí para que lo entendáis mejor. Bien, si por ejemplo tenemos, vamos a ver varios ejemplos para que entendáis lo del equilibrio heterogéneo. Si tenemos esta reacción de aquí, este equilibrio, y nos pidieran la constante, K sub C, por ejemplo, en forma de concentraciones, realmente nosotros, siguiendo la lógica, o sea, lo que hemos explicado, escribiríamos esto. Pero es que es muy importante darnos cuenta de que esta está en estado sólido y que la concentración de un sólido o líquido puro realmente es una masa por unidad de volumen. Es decir, que realmente es constante. Es decir, esto lo podemos quitar porque es como multiplicar por 1. ¿De acuerdo? Entonces, realmente esto quedaría simplemente de esta forma. ¿Vale? Siempre que tengamos un sólido o un líquido puro. Vamos a ver otro ejemplo. Si ahora tenemos este equilibrio,
¿cómo haríais vosotros esta constante K sub C o incluso K sub P? Vamos a ponerlas las dos. Pues si tenemos K sub C, ¿qué estamos viendo? Se va a mantener constante y constante. Este va a ser la única que tengamos en cuenta. Por tanto, simplemente con esto ya tendríamos nuestra constante. Si fuera K sub P, pues sería de esta forma. Creo que os ha podido quedar bastante claro esto de los equilibrios heterogéneos. Antes de terminar este vídeo, voy a hacer un pequeño apunte con respecto a la fórmula que relaciona K sub P y K sub C, porque creo que pueden llegar a surgir dudas sobre esto, aunque la teoría realmente es simplemente esa, pero muchas veces han surgido dudas sobre estas cositas. Recordamos que K sub P, Paco, igual a K sub C por RT elevado a variación de n. Primera duda, ¿variación de n puede ser negativa? Sí, puede ser negativa, positiva o negativa, no importa. Puede ser de las dos formas porque es una variación, no importa. Y otra cosa, ¿qué pasa si variación de n es igual a 0? Pues que sabemos que cuando tenemos un número cualquiera o lo que sea elevado a 0, todo el conjunto es 1. O sea, si tenemos 2 elevado a 0, es 1. 3 elevado a 0 es 1. Pues si tenemos RT elevado a 0, es 1. ¿Qué nos quedaría? Que K sub P es igual a K sub C por 1 y por tanto, siempre que variación de n sea 0, K sub P nos va a coincidir con K sub C. Pero no os confiéis porque muchas veces estáis haciendo muchos ejercicios donde la variación de n es 0 y ponéis directamente que K sub P es igual a K sub C y luego en un ejercicio donde no coincide, pues no os dais cuenta y esto hay que tenerlo muy muy presente. Siempre miradlo, comprobadlo, ¿vale? Y pues ya está, este es el inicio de equilibrio para explicaros un poquito qué es un equilibrio, por qué se da un equilibrio, como hemos visto en el recipiente de yodo hidrógeno. También os he explicado un poquito K sub C, K sub P, la relación entre ellas y la diferencia entre un equilibrio homogéneo y heterogéneo. En el siguiente vídeo que haga de equilibrio os voy a explicar qué factores afectan al equilibrio, nos meteremos con el principio de Le Chatelier y ya pues iremos viendo más cositas y ya próximamente haré algún vídeo resolviendo algún ejercicio, por ejemplo, tipo selectividad o cualquier ejercicio que vea que puede llegar a dar dudas o que vea importante de tipo de equilibrio químico para resolver, pues lo resolveré en un vídeo para que lo veáis y lo tengáis en cuenta. Espero que os haya quedado claro. Cualquier duda me la podéis poner en los comentarios, mandarme un correo, me lo podéis decir por donde queráis, que yo la resolveré lo más pronto que pueda. Intentaré estar bastante atenta y espero que os quede claro.